no en cobrarà 12, perquè és ell el que li va signar el contracte. Aquest senyor, en un partit com avui, no pot sortir 10 minuts? No es talla ni per jugar aquells últims 10 minuts? Una altra reflexió. Rafa Márquez. Què passa amb Rafa Márquez? Se l'ha renovat per 2 anys. Per què Rafa Márquez avui, que Puyol, que és un central titular, està sancionat, no juga Rafa Márquez i fem un invent amb Milito a lateral? O sigui, hi ha molts temes que estan ahí. I que el culer també ha de ser autocrític. Ens deixarem la pell. Jo crec que l'afició se l'ha deixat. Ara, se l'ha deixat tots i cada un dels integrants de l'equip? Ha tingut a l'equip capacitats a nivell tàctiques per desarbolar a un Mourinho que ens ha donat un repàs a la pissarra, ens caigui millor, ens caigui pitjor, sigui més desgraciat o sigui menys desgraciat? Aquest senyor ha vingut aquí a guanyar un partit de passar una eliminatòria i l'ha passat. I ell va a Madrid y yo ho veuré per la tele. Y a mí, como a culé, m'emprenya. Ese es el resumen. No, yo coincido, vamos, creo que casi al 100% de lo que comenta Xavi. Con respecto a lo que comentaba Mariano, de que el Barcelona ha perdido jugando a su fútbol, con su identidad, yo creo que no. Yo creo que en esta eliminatoria el Barcelona no ha sido el Barcelona. Prueba de ello es que si hubiera sido el Barcelona, hubiera ganado. De la misma manera que en la eliminatoria anterior... Yo no sé si hubiera ganado, pero por lo menos hubiera creado ocasiones de gol y hubiera tenido posibilidades de ganar, que no las ha tenido. Desde fuera es muy fácil digerir que el fútbol es así. Jugar contra este equipo como ha jugado es complicadísimo. Lo que no te puedes ni llegar a imaginar. Pero Mariano, no. ¿qué ha hecho el Barça? ¿Qué me ha hecho el Barça? No, de este tema no, de verdad. O sea, de otras cosas podemos hablar. No, pero con esta táctica que ha planteado Mourinho, que ha hecho su partido, perfecto, que ha venido a hacer su faceta. Pero este fútbol así con es 9 muy tíos dentro del área es complicadísimo. Pero no te equivoques, con 9 tíos... No, es complicadísimo. Complicadísimo. Y además es que es aburrido. Porque si algo ha tenido este equipo es... ha tenido paciencia moviendo la pelota de lado a lado, intentando buscar, que me ha parecido más un partido de balonmano, realmente, un partido de balonmano, porque el Barcelona lo que hacía era mover la pelota de lado a lado de banda, intentando buscar el hueco, porque era imposible entrar. Pero Mariano, ante eso... Pero después por esa regla de 3, el Inter de Milán es el mejor equipo del mundo, porque si no le puedes generar ocasiones de gol... No, el Inter de Milán no es el mejor equipo obviamente, del mundo. Porque si fuera el mejor equipo del mundo, hubiera venido aquí y hubiera demostrado que es un equipo... No, pero lo que te quiero decir es que excusas al equipo de Guardiola porque se han cerrado los 9 en el área, ¿no? O sea, se han cerrado los 9 en el área como si quieren cerrar los 11, pero el Barça tiene que tener la capacidad de abrir el campo, de generar ocasiones y merecer ganar el partido. Y no lo ha hecho. No lo hizo contra el Español. No estoy de acuerdo en absoluto. ¿Verdad? No, porque futbolísticamente desde fuera se ve muy fácil. Pues eso es muy sencillo, Mariano. Todos los equipos que se le metan los 9 en el área y no ganarán nunca. No es que no le ganen nunca. Es que seguramente los demás equipos no tienen la calidad que tiene ese Inter de Milán como jugadores también. Independientemente de que no se metan los goles o no, hay que generar con una experiencia tremenda. Por eso, Mariano, también valoro que la gran diferencia entre los equipos pequeños es que al final cometen sus fallos. Ha hecho el partido de su vida. Cometen sus fallos. Y estos hoy no los han cometido. Estoy completamente de acuerdo.